Luego de la estupenda novela Cadáver exquisito, que por su fortuna llegó a librerías de Lima, su autora, la escritora argentina Agustina Basterrica, nos vuelve a sorprender gratamente con Las Indignas, novela publicada por Alfaguara y que gira en torno a un grupo de mujeres que, tras una crisis ambiental en el mundo, encuentra refugio en una suerte de monasterio regido por una mujer a la que le llaman hermana superior, y sobre ella la presencia masculina, una inefable presencia masculina. Justamente sobre esta novela, que ya se puede encontrar también aquí en Lima, conversé con Agustina vía Zoom y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles que nos pueden seguir a nosotros en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Agustina Basterrica aquí en Letra Capital. Hola Agustina, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu más reciente novela, Las Indignas, que ha sido publicada por Alfaguara y que ya se puede encontrar acá en librerías de Lima, en Perú. ¿Cómo estás, Agustina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quería empezar conversando o preguntándote un poco algo que siempre es una curiosidad mía, que es el origen, digamos, cómo rastreamos aquella primera idea o aquella imagen de repente que comienza a perseguir y finalmente se plasma en una historia como Las Indignas. ¿Tú recuerdas cómo surge esta novela? ¿Cuál fue la génesis, digamos? Sí, de hecho te puedo mostrar acá en mi casa, que está en mi casa, este cuadro que está ahí, ese, a ver si lo puedo alumbrar un poco mejor. Bueno, ahí se ve un poco mejor. Ese cuadro tiene tres postales. La que está en el medio es una postal del norte de mi país, de Argentina, que es de la iglesia de Uquía, en Jujuy. Y los dos del costado son del monasterio de Santa Catalina de Cusco. Son ángeles arcabuceros, que es un tipo de iconografía del arte cusqueño que a mí siempre me interesó, que está en el norte de mi país y también en Perú, y que lo estudié en la facultad. Y bueno, cuando me invitaron a la feria de Cusco en el 2018, fui a ese monasterio a visitar, digamos, quería ver el patrimonio artístico, y me pareció súper siniestro el monasterio en sí, ¿no? Entonces salí de ahí diciendo voy a escribir algo sobre monjas. Yo justo, digamos, fui a un colegio de monjas alemanas, toda la parte de la primaria y toda la secundaria. Entonces, primero pensé en algo como bastante lugar común, de monjas así como perversas y etcétera. Y después lo fui elaborando. A mí lo que más me cuesta es justamente pensar cómo voy a contar la historia, ¿no? Porque sobre monjas ya se escribió, sobre sectas ya se escribió. Es lo que dice Borges, toda escritura es una reescritura digamos, los temas son limitados. Lo que es novedoso o puede ser novedoso, en todo caso, es cómo vas a encarar ese tema. Entonces, bueno, tuve como ese primer germen. Después en el 2020 leímos El Quijote en los talleres de lectura y ahí hablan de la hermandad sagrada, entonces ahí hubo otro punto más. Y hubo dos libros que fueron fundamentales, que me ayudaron a pensar esta novela, que fue Calibán y la bruja de Silvia Federici, que es un ensayo sobre por qué a lo largo de los siglos se quemaron mujeres acusándolas de brujas. Y también el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que lo publicó en los años 60 en Estados Unidos y que habla de cómo surgen los pesticidas y cuáles son las consecuencias de los pesticidas, que es, bueno, que no hay nada, que matan todo, por eso Primavera Silenciosa, ¿no? Porque ya no hay más pájaros, ya no hay más insectos. Entonces, digamos, con eso, más con algunas relecturas de la Biblia, porque yo la Biblia la leí en la facultad, tengo toda una Biblia marcada y estudiada porque
cada vez que, digamos, estudiabas, no sé, prácticamente cualquier obra del Medioevo o Renacimiento, tenías que ir a la Biblia. Eh, y bueno, releí partes. Entonces, con todo eso se me ocurrió, empecé a escribir, digamos, empecé a escribir esta novela. No, un poco para quienes no la han leído y para que tengan un poco una idea de qué va la novela, hay digamos, un desastre climático, pocos seres han sobrevivido y hay un grupo de mujeres que ha sobrevivido y que se recluye en esta especie de monasterio donde hay una especie de secta, ¿no? Ahora que tú hablabas de la religión, hay una secta liderada por eh, una hermana superior, varios niveles, digamos, como, claro, niveles de, de mujeres, ¿no? Las Como categorías, como sí. categorías, exactamente. Y pensaba justamente en este tema de cómo a través de la religión se puede manipular un grupo de personas, digamos, a través de la fe. De hecho, hay una parte en la que se menciona que la hermana superior constantemente le dice algo así como, sin fe no hay amparo. Eh, y claro, hay cosas que se hacen en nombre de la fe que para esas personas se normalizan, digamos. Digamos, visto desde afuera puede ser un error, porque, digamos, pienso ahora en aquellas mujeres a las que les cosían los ojos, ¿no? Pero dentro del orden es algo, una especie de normalidad, ¿no? Como a veces las religiones pueden digamos, ser normal algo que no lo es. Creo que de alguna manera también la novela plantea esa reflexión. Sí, sí, digamos, yo investigué sobre sectas, si bien toda la parte de la religión lo tenía bastante en claro, si bien siempre se puede seguir investigando y estudiando, ¿no? Pero como yo viví mucho el catolicismo, o una parte, o el catolicismo que me enseñaban en ese colegio en particular, eh, tenía bastante en claro, digamos, cómo la dinámica de las monjas y la manera de pensar. Pero bueno, sí investigué sobre sectas. eh, y una de las cosas que entendí es que no importa cuán culto seas, cuán preparado seas, cuán inteligente, si vos estás en una situación vulnerable o si te crían así desde el comienzo, digamos, tenés muchas más chances de ser cooptado por una secta. Porque hay un montón de mecanismos de manipulación que hacen que si vos estás vulnerable, bueno, aceptes eso. Y además que hay una cuestión instintiva en el ser humano, que somos animales, si nos olvidamos, de ser aceptado por la tribu, porque si vos sos aceptado por una tribu, tenés más chances de sobrevivir, ¿no? Entonces ya está esa cuestión instintiva, que bueno, también hay un montón de explicaciones a nivel social, porque, digamos, no, somos animales sociales. No solo por una cuestión de supervivencia instintiva, sino porque, bueno, nadie quiere, o muy pocas personas son las que pueden vivir realmente aislados completamente, ¿no? Necesitas el contacto humano. Entonces, eso también hace que eh, por ahí, para que te acepten en un grupo, seas capaz de hacer cualquier cosa. Eh, Así que bueno, y después el tema de los castigos físicos, psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, estas mujeres llegan todas, son errantes cuando no están ahí adentro, y todas estas errantes, bueno, vienen sin comer, con sed, por ahí golpeadas, violadas, eh, están súper vulnerables, y bueno, y digamos, y si además no están a favor de la secta o cuestionan cosas, las castigan de distintas maneras. Entonces, digamos, también lo que me pregunto ahí, en la novela, como también en Cadáver Exquisito, es por qué creemos en las cosas que creemos, ¿no? En Cadáver Exquisito es porque se impone el paradigma de comer carne humana
y no toda la gente, pero mucha lo acepta. Y acá es, bueno, ¿qué es Dios, no? ¿Dónde está lo sagrado? Eh, ¿Por qué en nombre de Dios, hablando del catolicismo, se hacen atrocidades, ¿no? Matar personas, quemarlas vivas, torturarlas, la Inquisición, pongo como ejemplo la Inquisición. Eh, pero además afectar tanto a la vida de las personas, porque si hay una religión patriarcal es la religión católica, ¿no? Digamos, yo no creo que ninguna monja pueda llegar nunca a ser papa. Y tienen esta obsesión con la virginidad, con la mujer sumisa, con la mujer, ¿no? De la casa, con la mujer supeditada al varón, que es la misma estructura del Vaticano, que es la cabeza, ¿no? Son los sacerdotes, el papa y las monjas abajo sirviendo. O sea, la autoridad siempre es la de un varón. Entonces, y este Dios que es el que a mí me enseñaron estas monjas, obviamente debe haber muchos tipos de catolicismos, pero de un Dios vengativo, de un Dios que está todo el tiempo mirando lo que haces, de un Dios, o sea, como que no tenés escapatoria. Entonces, toda la parte, digamos, de ese clima de control, de opresión, de susurros, de críticas, de falta de sonoridad, de falta de amistad, todo eso tiene que ver con las cosas que yo viví en el colegio. Claro. Ahora que mencionas esto de, digamos, de la religión católica, el hecho de que las mujeres no puedan llegar a ser papas, que es, digamos, el cargo máximo, eh, o incluso en la idea de Dios, algunos lo catalogan como masculino. Pensaba también en la novela como por encima de la hermana superior hay otro ser, ¿no? Que es él, al que, digamos, tienen acceso muy pocas, pero posiblemente las iluminadas y por ahí la hermana superior, pero es la figura patriarcal. De alguna manera también está esta presencia en este sector. Me puse esto porque para escucharte, porque no te escucho bien, bien, bien. Pero me lo saco cuando hable. Ahí me Ahora, escuchas bien, ¿no? Sí, pero cuando vos hables lo voy a poner porque si no te escucho medio lejos. Eh, sí, digamos, él está representando, digamos, bueno, esta estructura patriarcal que te decía, pero bueno, no solo de la religión católica, sino del patriarcado en sí que afecta a la gente que inclusive no cree en ningún Dios, que no comulga con ninguna religión, que es este sistema en el cual, bueno, estamos todos, todas, todos insertos, y que afecta de tal manera que, no sé, yo el ejemplo que doy siempre es que yo sepa, no existe un solo caso en el mundo en el cual un grupo de mujeres salió a la calle a violar varones, pero al revés pasa todo el tiempo. Entonces, digamos, pueden discutir gente que no está de acuerdo con el patriarcado, pero ese ejemplo, digamos, es así. Entonces, la realidad es que las mujeres somos vulnerables en este sistema. Porque si bien hay muchas con muchos privilegios, y me incluyo dentro de esas mujeres, te puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar, porque hay todo un sistema que lo avala, ¿no? Entonces, si yo salgo a la calle y me viola alguien, vas a tener gente que va a decir, bueno, pero salió con una pollera muy corta, que hacía en la calle sola hasta tan tarde, etcétera, etcétera, ¿no? A los varones les puede pasar que los roben, que inclusive que los maten por robarles, pero no les va a pasar que salgan a la calle y los violen. Entonces, ahí hay un hecho concreto y es que para que esto suceda hay un montón de mujeres, hay un montón de personas entre las cuales hay mujeres que son cómplices de este sistema.
Entonces, consciente o inconscientemente, pero son cómplices. Entonces, por eso me parecía importante trabajar con la figura de la hermana superior. Y si vamos al caso de las religiones, está lleno de casos, lamentablemente, de sacerdotes pedófilos que las monjas de las congregaciones a las cuales pertenecían le conseguían las víctimas. Ahí tenés, ¿no? Digamos, lo que replicaría perfecto lo que es la novela. Otra cosa interesante en la novela es que, por lo menos desde mi lectura, es que la protagonista, digamos, quiere registrar lo que ocurre, ¿no? Es, nosotros lo que leemos es justamente los textos de esta protagonista, de esta mujer que está dentro de las indignas, ¿no? Y que escribe justamente para dejar sentada testimonio de lo que ha ocurrido. De hecho, hay una parte muy bonita en la que dice, porque si no es como si no hubiese ocurrido, y eso tiene que conocerse. Pero también otra cosa que me parece interesante es que también hay una necesidad de ella de escribir. Hay otro momento en el que dice algo que, así como, es parte de mi pulso, ¿no? Escribir, De mi respiración. de la respiración, ¿no? Y de hecho, y además de evocar, hay otro momento muy bonito en el que dice algo así como, cuando escribo sobre ella, es como si estuviese en una mente. Eh, Eso me parece muy interesante. No, también, digamos, la obra para mí es una oda a la literatura, ¿no? Eh, si bien yo no creo en la eternidad, y de hecho en la novela se habla sobre eso, sobre que nada es eterno, eh, y de hecho el día de mañana quizás nuestro planeta puede volar por los aires y eh, lamentablemente ningún libro será leído, eh, por lo menos no en esta dimensión. Sí creo en el acto de escribir como un acto sagrado, que no importa si este libro será leído en 100 años o los libros serán leídos en 500. Importa el acto de escribir como un ritual sagrado de conexión con uno mismo, con los otros, otras, con la naturaleza, con los animales, con otras personas, y dejar registrado eso porque se le da un enorme valor a esa vivencia. Entonces está esa necesidad de registrarlo para que otras personas lo puedan leer. Entonces yo creo que la novela habla sobre el amor sin nombrar la palabra amor. Y el amor está en ese acto de escribir también, de arriesgarse, porque ella se arriesga cada vez que escribe, pero de dejar el pulso y la respiración en eso que está escribiendo, ¿no? Hay una novela que es un testimonio, diría, de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas fue un escritor cubano que con el régimen de Fidel persiguió a los homosexuales y él era homosexual. Y bueno, cuando estaba en Cuba la pasó muy mal, de hecho estuvo encarcelado y después se pudo escapar y desde el exilio escribió varios libros, entre ellos el que leí que se llama Antes que anochezca, que habla, bueno, de toda esta experiencia y lo que él dice es esto. Yo lo leí cuando ya se había publicado Las Indignas, pero lo que habla es esto, es de que él necesita seguir escribiendo y guardaba las hojas, las novelas, las hojas en el techo de su casa, se la daba a sus amigos, o sea, hacía todo lo posible por seguir escribiendo y por conservar eso que escribió. Y se arriesgaba su vida. Entonces, bueno, creo que pasa por ahí, ¿no? Que parte del hecho de ser humanos es esto, es reflexionarnos como especie
Y una de las maneras de hacerlo es escribiendo, otra es a través del arte, a través de la música, a través de, bueno, de un montón de expresiones, a través de compartir, bueno, acá en Argentina yo no tomo mate, pero la gente toma mate, un mate con un amigo, con una amiga, de hablar de estas vivencias. Compartir un asado, yo tampoco como carne, pero bueno, digo, es el ritual, ¿no? Eh, eso. Claro, ahora que mencionas a Reinaldo Arenas, y anécdota de esconder sus escritos en un techo, que justo la protagonista de Las Indignas también oculta sus escritos, ¿no? Debajo del piso, y siempre con temor de que sea descubierta escribiendo. Eh, Eh, a veces pasa con los libros que hay como coincidencias, ¿no? O libros que dialogan, porque yo leí ese libro cuando ya se había publicado Las Indignas y me hubiese encantado leerlo antes. Por este testimonio que tiene tanto en común o bastante en común con Las Indignas, no sé si mucho, porque bueno, son historias diferentes, pero digo, y una es real, a pesar de que siempre que cuando escribís, por más que sea un hecho verídico, siempre estás ficcionalizando, pero digo, él lo vivió. Eh, pero sí, a veces pasa eso, que ya terminaste el libro, lo publicaste y de repente te encontrás con un libro que decís, ah, hubiese venido re bien leerlo después. Pero bueno, por otro lado digo, qué bien que, que, que ficcionalmente lo traté así y después me encuentro con que alguien que lo vivió así también, ¿no? Digamos. Otra cosa que me pareció interesantísima es el cómo manejas las atmósferas. Algo que también había disfrutado en cada exquisito, ¿no? Cuando uno casi casi podía percibir el olor, los olores, la carne cruda, incluso la carne quemada. En esta novela también hay eso, ¿no? Cuando leía no podía evitar la sensación de opresión, de algo silencioso, como cosas a los susurros, como tú mencionaste hace un rato, ¿no? ¿Cómo es este trabajo que tú le das mucha importancia en tu narrativa? Bueno, a ver, yo creo que tiene que ver con cuestiones técnicas a la hora de escribir, eh, que bueno, tienen que ver con un montón de cuestiones, un montón de decisiones. Una de las cuestiones es que soy muy obsesiva con el tema de la verosimilitud. Entonces, lo que yo quiero es que el lector ingrese en la novela idealmente y viva ese universo como real, por más que sea artificial, y que la novela no lo suelte. Ese sería como la lectura ideal. Entonces, para lograr eso, o sea, que nunca se rompa el pacto con el lector, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, están en ese monasterio encerradas en esta secta, y yo nunca explico qué hay afuera, ya ahí hay un tema de verosimilitud que el lector se está preguntando todo el tiempo por qué no salen, qué hay afuera, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué no se revelan? Entonces, digo, hay como toda una construcción que, bueno, yo me tengo que hacer permanentemente preguntas para que eso sea creíble. Y también tiene que ver en este proceso con el tema de lo que se llama la diferencia entre narrar y contar, o contar y mostrar, o tell o show en inglés, que es un tema, digamos, técnico, pero que no todos los escritores y escritoras hacen. Hay muchos, inclusive consagrados y muy famosos, que solamente cuentan y no muestran. Lo que genera eso es un tipo de escritura muy abstracta, porque si yo solamente te cuento, eh, es como que te doy frases abstractas. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy tonto, no sé.
la niña llora. Eso es contar. Entonces yo me imagino un llanto genérico de una niña y no sé ni cómo es la niña. Entonces no me puedo involucrar con la niña. En cambio, si yo te la muestro, te describo cómo es la niña, cómo llora esa niña específica que es diferente a cómo llora otra niña, te estoy narrando. Entonces, si yo te lo muestro y le incluyo en esa narración olores, imágenes, texturas, le doy carnadura a esa niña, idealmente, si lo hago bien, vos tenés que ver esa niña en tu cabeza, imaginártela y además sentir cosas. Hacer eso es muy difícil, ¿no? Pues es más fácil poner la niña llora, punto. O sea, imagínate eso en toda una novela. Y también tenés que tener el equilibrio de no irte para el otro lado y narrar todo con detalle extremo, porque escribís una cosa imposible de leer. Si yo te estoy narrando cada cosita, entonces tiene que haber un equilibrio muy preciso entre narrar y contar. Porque a veces necesitas contar para acelerar la acción. Y todo eso tiene que ver con técnica, con mucha lectura, mucha corrección, mucho trabajo, mucha obsesión. No es que yo me siento, escribo rapidito y ya está. No, es toda una búsqueda. Inclusive la búsqueda de cómo suenan las palabras, porque para mí los textos tienen sonido. Entonces, es mucho trabajo que me apasiona, pero es mucho trabajo. Hablando, digamos, de la técnica y, digamos, ya del proceso de escritura que acabas de mencionar, pensaba también en la estructura de la novela, ¿no? Porque si bien ah, la novela nos cuenta, digamos, la estancia de la protagonista en este monasterio, hay momentos en que ella nos cuenta, eh, digamos, de hecho lo dice así, algo así, su vida antes de ese lugar, ¿no? De hecho, nos habla de su infancia con estas niñas pirañas, nos habla de la madre, que es tan importante, ¿no? Pero está estructurada tan, digamos, naturalmente que la novela se lee digamos, baches, ¿no? A pesar de esos saltos al pasado. ¿Cómo fue estructurar la novela? ¿Hiciste un mapa previo? ¿Hiciste yendo un poco a la intuición? En este caso yo trabajo más con la intuición. Digamos, tenía las piezas fundamentales para poder escribir, que ya te las nombré, y por ahí empiezo trabajando con una imagen o con una sensación, o inclusive puedo empezar solo con el título, y a partir de eso voy escribiendo. Y confío mucho en mi intuición, eh, que tiene que ver, yo creo, con, digamos, no solo lo racional, la inteligencia racional, sino con muchas de las cosas que leí o que pensé, que viví, que se van acumulando y después forman parte de esa escritura intuitiva. Eh, entonces respeté eso y la realidad es que no, cuando empecé a escribir, ni sabía lo que le iba a pasar a la protagonista, que, digamos, antes de llegar ahí, no tenía idea lo que le había pasado. Lo fui descubriendo a medida que iba escribiendo. Eh, sí, pero bueno, ahí tenés el tema también de todo el trabajo previo, porque si yo no hubiese leído ese libro Primavera Silenciosa, más otros textos que leí, cosas que leí sobre el cambio climático y sobre los catástrofes ecológicos, etcétera, ¿no? Que digo, nombro ese libro porque fue como uno muy importante, pero
todo el tiempo aparte nos llegan noticias con respecto a eso. Entonces, si yo no hubiese pasado por, digamos, ese proceso de investigación, que también lo hice para Cadáver Exquisito, o sea, desde el 2017 que yo vengo hablando en distintas entrevistas, escuelas, etcétera, de, no sé, la toxicidad del mundo, de cómo los alimentos tienen toxicidad, hay insectos tóxicos, bueno, de todo, ¿no? Entonces, todo eso se va, creo que, acumulando, sumado a las obsesiones que tiene cada escritor, escritora, ¿no? Una de mis obsesiones es por qué creemos en las cosas que creemos, el tema de llevar lo que está latente al extremo, o sea que ahora está latente el tema de cómo estamos contaminando el agua, por ejemplo, y bueno, llevarla al extremo es las garras del agua, ¿no? Entonces, todo eso, explorarlo. Y, o sea, lo que quiero decir con esto es que yo no creo en la musa inspiradora, o sea, hay momentos en los cuales uno puede estar más conectado, más, que sale más fluida la escritura, pero es todo un trabajo el que está detrás, por más que la intuición parezca algo que de repente te sale. Eh, para terminar, quería preguntarte si tienes en la mente otro proyecto, tú también escribes cuentos, de hecho, publicaste un libro de cuentos hace algunos años, no recuerdo si fue antes o después de Cadáver Exquisito. Quería saber cómo manejas, digamos, estos dos registros, el cuento y la novela. Publiqué en realidad en 2016 un libro que se llama Antes del Encuentro Feroz, que ya no se consigue, en una editorial muy chiquita acá en Argentina, y después se publicó en el 2020, que encima fue como un año muy difícil para publicar, 19 garras y un pájaro oscuro, es la reedición de esos cuentos. Hay un cuento de más acá, un cuento que agregamos. Bueno, y sí, estoy investigando ahora, estoy en ese proceso de investigación para otra novela, que lo que quiero hacer es tomar un cuento, está publicado acá, que le pusimos el título porque de la versión original, digamos, le cambiamos los títulos y a veces no me acuerdo. Un sonido liviano, rápido, monstruoso se llama el cuento, que empezó siendo una novela. Yo no sabía cómo seguirla, la pasé a cuento y ahora va a volver a ser novela. Entonces estoy releyendo y estudiando la Divina Comedia porque va a suceder toda la acción en un edificio que está acá en Buenos Aires que se llama El Barolo, que está todo el edificio construido basado en la Divina Comedia. Va a ser un edificio, digamos, el de mi novela ficcional, porque en el Barolo no pueden vivir personas, son oficinas nada más, pero lo quiero tomar como modelo para escribir esta novela. O sea, no va a ser una distopía, pero sí va a haber brujas, la Divina Comedia, edificio, eso es lo que estoy pensando, estoy investigando eso y veremos a dónde me lleva, no sé, estoy en eso. Bueno, estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Agustina. Siempre es un placer conversar contigo y estaremos atentos al próximo proyecto. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias.